Hola Nutricientos, ¿cómo estáis? Soy Alberto del portal Nutricienta y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los dos tensiómetros más vendidos en el último año. Bueno, del último año y de años anteriores, porque sin duda el Omron M3 es uno de los máximos aspirantes a ocupar el trono del mejor tensiómetro calidad-precio del mercado. Se trata de uno de los tensiómetros más importantes y a tener en cuenta de la marca japonesa líder en tensiómetros, la marca Omron, y en este vídeo, como siempre, vamos a enseñároslo, vamos a analizarlo y vamos a descubrir si es tan bueno como su fama indica. Así que, si estáis pensando en comprarlo, acompañadnos en este vídeo porque sin duda os será de muchísima utilidad. Vamos con el vídeo. Bueno, como siempre, recordados que en nuestra página web estamos analizando exhaustivamente todos los tensiómetros más importantes y para ayudarnos contamos con una enfermera colegiada activo y un tensiómetro profesional de mercurio. Así que ya sabéis, si estáis buscando comprar un tensiómetro, no dudéis en visitarla, además de encontrar muchísima más información relacionada con la salud y la nutrición. Bueno, vamos allá con el tensiómetro que nos ocupa en esta ocasión, el Omron M3. Sin duda ya sabréis que Omron es la marca más reconocida en el mercado de los tensiómetros, líder indiscutible de ventas, y vamos a hablar de uno de sus buques insignia, uno de los tensiómetros más vendidos y que podríamos catalogar como el modelo de referencia de la gama media de Omron. Vamos a ver si realmente merece la pena su compra o nos podría servir con una gama más básica, ¿no? Como por ejemplo con el Omron M2 Basic, o tendríamos que subir a una gama superior con el Omron M6 o el M7 incluso. Y por supuesto analizaremos los pros y contras del Omron M3 y hablaremos también un poquito del M3 Comfort. Bueno, aquí podemos ver la caja de cartón, vemos que al igual que la del M2 pues no es muy grande. Y en la parte frontal nos resalta que es un tensiómetro de brazo, ya sabemos que son mucho más precisos que los de muñeca. Vemos también que destaca la tecnología IntelliSense que hace que el manguito solo se infle lo necesario para cada medición. Y destaca dos de sus prestaciones más destacables. Básicamente que sus resultados son fáciles de leer y además vienen con unos indicadores de color y que además es capaz de detectar arritmias. Bueno, giramos la caja y vemos que nos muestra estas dos características y aparte otras adicionales en inglés. Por ejemplo, nos menciona cosas muy interesantes como que el manguito es de 22 a 42 centímetros. Importante, esto ya es un manguito en condiciones que además nos va a ayudar a ajustarlo muchísimo mejor que el del M2 Basic o el M2 por ejemplo. Luego hablaremos en detalle del brazalete. Nos indica también que podemos guardar 60 mediciones de dos usuarios diferentes, otra de las diferencias con el M2 Basic o el M2. Y por último, el aparato puede detectar si te estás moviendo durante la medición y por lo tanto nos podría arrojar datos erróneos. Vemos que incorpora muchísimas mejoras con respecto a la gama básica de Omron. Vamos con la parte trasera, vemos que nos indica en varios idiomas lo que incluye la caja. Bueno, lo vamos a ver acto y seguido. Pero aparte de indicar que su monitor de brazo y sacar un poco pecho de su tecnología de IntelliSense, diciendo que garantiza mediciones precisas y cómodas, cosa que es cierto, comenta también que está clínicamente validado. Y este es un término que hablaremos en este vídeo, ya lo íbamos a hacer en el del M2 Basic, pero no nos dio tiempo, pero vamos a hablarlo porque es un tema importante de saber la diferencia entre validado clínicamente probado, qué indican estos términos exactamente, para no dejarnos engañar un poquito por el marketing. Bueno, en el último lateral, como podéis ver, nos dice básicamente lo que decía en el lateral opuesto, las características más destacadas, pero en múltiples idiomas. En la parte superior vemos que indica clarísimamente que es tecnología japonesa, obviamente como símbolo de calidad para diferenciarse un poquito de los tensiómetros chinos, y podéis ver también que además vuelve a incidir en que está clínicamente validado. Ahí metiendo un poquito de marketing. Y por último, en la parte inferior nos comenta un poco sus condiciones de almacenaje, de transporte y de funcionamiento, importante obviamente para que las mediciones sean precisas. Vemos que aunque la tecnología es japonesa, está fabricada en Vietnam. Y por último el marcado CE, en este caso del organismo alemán TÜV Rheinland, que básicamente certifica que el Omron M3 cumple la legislación europea, pero recordemos que esto no tiene nada que ver con la precisión del mismo. Venga, vamos a abrir la caja del tensiómetro.
Bueno, ya lo tenemos abierto y vemos que viene aquí todo un poquito encajonado. Vamos a sacar el monitor de presión arterial. Viene con su plástico, aunque no trae plástico de burbujas, que hubiera sido deseable para protegerlo un poquito más. Vemos que se parece mucho al del M2 Basic, de hecho pesa parecido, de tamaño es parecido, no pesa demasiado. Y vemos que no trae plástico para proteger la pantallita, eso es una pena. Luego hablaremos un poquito más en detalle del monitor. Bueno, vamos a sacar también el brazalete. Vemos que viene con su plástico. Y vemos que pone clarísimamente que es un brazalete de 22 a 42 centímetros, aparte de poner un dibujito de cómo debe ser colocado. Importante lo de 22 a 42 centímetros, es un brazalete muchísimo mejor que el del M2 Basic a nivel de tamaño. Y vemos que también a nivel de calidad, de acabados, mejor también que el del M2 Basic. Luego hablaremos un poquito más en detalle cuando vayamos a hacernos la medición. Se agradece que traiga pilas. Bueno, vemos que trae una funda. La verdad es que es de tela, o sea que esto no va a proteger absolutamente nada, pero oye, estupendo para almacenar el aparato, para transportarlo, con cuidado. Ya sabéis que si queréis tener una funda que realmente proteja un poquito en el transporte, pues habría que comprarla aparte. Os dejo en la descripción algún modelo por si queréis echarle un vistacito. Pero bueno, y se agradece, se agradece. Vemos también que trae un montón de manuales. En realidad, bueno, vemos ahí un pequeño diario donde puedes apuntar las diferentes mediciones, una guía rápida y un manual de instrucciones en un montón de idiomas además. En resumen, vemos que viene bastante completito. Quizás se le eche en falta pues el adaptador de corriente, o a lo mejor una funda que proteja un poquito más, o un brazalete que fuera un poquito más pequeño por si queremos pedir la atención a un niño. Pero vamos, en general muy completo. Pero bueno, vamos a lo importante, vamos a verlo funcionar. Vamos a meterle las pilas, que ya vienen incluidas. El tensiómetro admite 4 pilas alcalinas AA y también admite pilas recargables, con las que además nos podríamos ahorrar algo de dinerillo, pero en ambos casos es importante que no esperéis a que estén casi agotadas, porque las mediciones en ese caso podrían ser erróneas. Otra opción sería comprar el adaptador de corriente precisamente para evitar esto. Os dejo en la descripción el enlace junto con algún otro complemento por si os interesa esta opción, que realmente es interesante. En el lateral podéis ver en color azul la toma donde enchufaríamos lo que es el brazalete, y en la parte superior arriba del todo la toma donde enchufaríamos el adaptador de corriente. Vamos a empezar cogiendo el brazalete. Vamos a desenrollarlo con un poquito de cuidado. Insistimos, brazalete de bastante buena calidad, muchísimo mejor que el del M2 Basic, mucho más grande, pero también en tema de acabados y en tema de calidad es mejor. Al final del vídeo hablaremos también de la diferencia del M3 con el M3 Comfort, que sobre todo el tema va a ir relacionado con el tema del brazalete precisamente. Vamos a enchufar el tubito por donde se mete el aire. Como veis, no tiene ninguna dificultad, es muy fácil meterlo y sacarlo. También muy importante que cuidemos este tubito, es muy importante, porque si se dobla o lo metemos muy doblado pues se podría deteriorar y con eso podrían fallar las mediciones. Venga, vamos a empezar ya con el funcionamiento del tensiómetro. Lo primero de todo sería seleccionar la hora y la fecha. Para ello es muy sencillo, simplemente pulsamos el botón redondo del relojito que está a mano izquierda y nos va a ir pidiendo sucesivamente el año, el mes, el día, la hora y los minutos. Con la flecha de izquierda a derecha vamos seleccionando el valor que queramos y cuando lo tengamos pues simplemente le damos otra vez al relojito. Una vez que hayamos terminado con los minutos quedará la fecha ya fijada para siempre. Bueno, para siempre no, si quitamos las pilas tendremos que volver a establecerlo. Vamos ya a ajustarnos el manguito y vamos a hacer una medición de prueba para que podáis ver cómo la realiza el Omron M3. Lo primero de todo, ajustar bien el brazalete. Recordad, siempre del brazo control, que es el brazo donde la presión arterial es más alta de los dos, porque bueno, no sé si lo sabéis, no es igual en los dos brazos. Si tenemos dudas, usamos el brazo izquierdo, pero importante, siempre nos tomamos la tensión en el mismo brazo y a la misma hora. Que el manguito no quede demasiado apretado ni demasiado flojo. Tubito hacia arriba, en caso de que estemos usando el brazo izquierdo, ojo, porque si nos tomáramos la tensión en el brazo derecho, el tubito iría justo al revés, hacia abajo. Recordad también que el brazalete debe estar 2 dedos por encima de la plesura del codo, el tubito que quede suelto, que no tenga dobleces, brazo relajado, le damos al botón azul y empezamos. Vais a ver cómo se va a empezar a inflar el brazalete y nos va a salir una luz
verde en este caso, de que el brazalete está colocado correctamente. El Omron M3 también tiene detector de movimiento por si nos movemos durante la medición, algo que no tiene tampoco la gama básica. Recordad, relajados, en silencio, no como yo, y nos toca esperar aproximadamente unos 40 segundines más o menos. La verdad es que gracias a la tecnología IntelliSense, de esta que saca tanto pecho Omron, pues este tiempo suele ser un poquito más corto que en otros tensiómetros de otras marcas. Podéis ver cómo está tomando el pulso. Y bueno, ya tenemos los resultados. Como veis, nos ha salido un poquito alta. Es importante que no se hable durante la medición y se siga una serie de pautas que os dejaremos en un vídeo para que la medición sea precisa, porque si no, ya veis que os pueden salir unos valores falseados muy altos. Pero bueno, me gustaría destacar esas luces rojas que se encienden si los valores de la presión sistólica o diastólica son demasiado altos, y en ese caso pues deberíamos prestar especial atención. Concretamente, los valores que toma de referencia son 135 para la sistólica y 85 para la diastólica. Sobre todo, si tenéis más de 40 años, fijaos bien en la presión arterial sistólica, o sea, el número más elevado de los dos, porque es un mejor indicador del riesgo de un ataque cardíaco o de un accidente cerebrovascular. Y tampoco os asustéis si en una medición aislada os da un poquito más elevado, porque lo importante es el promedio. Aquí podéis ver la barrita lateral, que no es más que un indicador visual del nivel de presión arterial. Y aquí podéis ver la luz verde que indica que el manguito se ha ajustado correctamente y sin holgura. Recordad que este tensiómetro guarda las 60 últimas mediciones de dos usuarios diferentes. Para acceder a ellas simplemente pulsamos el botón de la derecha y con las flechitas podríamos movernos entre las diferentes mediciones. En este caso solo hay una, así que poco podemos hacer. Pero bueno, abajo a la izquierda podéis ver que hay una pestaña con la que podríamos cambiar de usuario. Y si un día, por ejemplo, viene una visita y no queremos que guarde su medición, pues lo único que tenemos que hacer es que cuando le demos al botón azul para empezar la medición, lo dejemos pulsado 3 segundos. En fin, como habéis visto, un tensiómetro muy completo. De hecho, tiene alguna cosita más, como poder ver el valor promedio de las mediciones hechas en los últimos 10 minutos, pero a la vez muy sencillo de usar y que nos hace comprender por qué es uno de los tensiómetros más vendidos. Estamos ya casi acabando el vídeo, pero antes de ir con su precisión y las conclusiones finales, vamos a contestar brevemente un par de preguntas que nos quedaron en el tintero. ¿Cuál es la diferencia entre el Omron M3 y el M3 Comfort? Pues aparte del dinero, la única diferencia es el brazalete. En el vídeo del M6 Comfort vais a poder verlo en acción, pero en resumen, aunque el manguito del M3 ya hemos dicho que es bastante bueno, el brazalete del M3 Comfort es un brazalete semirrígido, pero sin duda el mejor de todos los que hemos probado, y más sencillo sin duda de poner que el del M3. ¿Qué tensiómetro sería el más adecuado entre el Omron M2 Basic, el M2 y el M3? Esta pregunta ya la respondimos de forma muy detallada tanto en el artículo como en el vídeo del M2 Basic, así que os voy a dejar aquí arriba el enlace si estáis en dudas de cuál comprar entre los tres. Echadle un vistazo porque sin duda os va a resolver vuestras dudas. Y vamos ya con la última pregunta, que nos está quedando un vídeo un poquito largo, así que la vamos a detallar un poquito más en el artículo sobre el M3 que tenemos en nuestra página web. ¿Cuál es la diferencia entre validado clínicamente y clínicamente testado? Pues validado clínicamente significa que un organismo independiente ha certificado la precisión más o menos aceptable del dispositivo, mientras que clínicamente testado solo significa que se ha probado en alguna clínica. ¿Y esto que resaltan todas las marcas es concluyente? Pues sí y no, aunque sin duda es algo bueno, pero depende un poco del organismo que lo haya certificado, y aquí está un poquito la trampa porque cada uno tiene sus propios criterios. Como consejo, si está aprobado por la STRIDE BP, que es una iniciativa conjunta de varios de los más prestigiosos organismos internacionales, y ojo, que dentro de esta iniciativa solo están aprobados el 8% de los tensiómetros que hay en el mercado, podemos estar seguros que el tensiómetro es como mínimo aceptablemente preciso. En cualquier caso, nosotros también hemos hecho una medición de prueba comparándolo con un tensiómetro profesional de mercurio. ¿Y queréis saber cuál es el resultado? Vamos con las conclusiones finales. Bueno, antes de ir con ellas, por favor, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y no olvidéis darle a la campanita. Y si nos podéis dejar algún comentario sobre si os ha gustado el vídeo, realmente os estaría muy agradecido porque nos ayuda muchísimo.
Y recordad que en el otro canal de YouTube de Nutricienta tenemos un montón de recetas saludables con todas sus propiedades nutricionales. Echadle un vistacillo porque estoy seguro que os va a encantar. Venga, vamos ya con la conclusión. Nos encontramos ante que podría ser el mejor tensiómetro calidad-precio del mercado y desde luego el mejor tensiómetro calidad-precio de la marca OnRoam. Un tensiómetro que, aunque no es de los más baratos, presenta unas prestaciones muy buenas, más propias de la gama alta y que mejora con diferencia lo que ofrece la gama básica de OnRoam. Aparte de poder guardar 60 mediciones de 2 usuarios diferentes y poder detectar arritmias, el hecho de que el manguito sea mucho mejor, en especial si optamos por la versión M3 Comfort, y que nos avise en caso de movernos o dejarlo con holgura, asegurará que nuestras mediciones sean más precisas. ¿Es el tensiómetro M3 un tensiómetro preciso? Pues aunque no llega al nivel de precisión del OnRoam M6 o del M7, la diferencia entre la medición del M3 y del tensiómetro de mercurio es mucho más que aceptable. En definitiva, un aparato destinado a controlar nuestra salud y del que podemos fiarnos. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad echarle un vistacillo al artículo que tenemos en la página web sobre el M3 y que trae aún más información, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!